En este video se expone el crecimiento microbiano, considerando una actividad metabólica de gran importancia de los microorganismos, teniendo en cuenta la trascendencia que tienen estos organismos para la vida del ser humano y no siempre de forma agradable. Sin embargo, el estudio de sus diferentes funciones metabólicas permiten el poder manipularlos y usarlos a beneficio propio. Y resulta conveniente entonces el estudio de su crecimiento, pues permite manejar ciertos factores que van a influir en este proceso y que se obtengan o conserven los distintos alimentos. Hay que tener en cuenta que los microorganismos patógenos dentro de un alimento no solo van a afectar al alimento mismo como tal, sino que van a desarrollar cierto tipo de compuestos no agradables que van a afectar en el olor, en el sabor y en la apariencia y la textura a través del desarrollo de mucosidades que van a afectar considerablemente las características organolépticas del alimento en el que está presente un determinado grupo o especie de microorganismos. El crecimiento microbiano se va a definir entonces como el incremento en el número de células o aumento de la masa microbiana. Cuando se estudia el crecimiento microbiano, se hace referencia al crecimiento demográfico de una población, no del crecimiento de individuos o de células de manera individual, pues este tipo de estudio se considera un estudio del ciclo celular. Los procesos sintéticos de crecimiento celular van a implicar aproximadamente 2000 reacciones bioquímicas de gran variedad y estas van a estar enfocadas en el ensamblamiento de moléculas que van a permitir el desarrollo de distintas estructuras celulares. El tiempo que se requiere para que a partir de una célula se formen varias células se conoce como tiempo de generación o tiempo de duplicación. En una sola generación se va a duplicar el número de células o masa celular en minutos, en horas o en días en dependencia del género o de la especie o el grupo de microorganismos con el que se esté trabajando. Crecimiento exponencial. Este crecimiento exponencial hay que considerar como el incremento de la población en que el número de células se va a doblar cada cierto periodo de tiempo. En el caso de los organismos pluricelulares, este crecimiento va a conducir a un aumento en el tamaño de la masa del microorganismo. En el caso de los unicelulares, el crecimiento va a ser consecuencia de la reproducción. A este modelo de crecimiento hay que considerarlo que tiene que ver fundamentalmente con el tipo de microorganismo, pero la mayoría de los microorganismos tienen un crecimiento lento que luego al paso del tiempo va a ir incrementándose. Como se puede observar en la tabla, un microorganismo al inicio del estudio del crecimiento va a ir aumentando la cantidad de organismos o se va a ir duplicando de una forma bastante lenta. Sin embargo, al observar el paso de 5 horas, el crecimiento ya sería de 1024 y a un paso de 10 horas se está hablando de millones de microorganismos. Como ya decía anteriormente, este crecimiento va a ir en dependencia del tipo de microorganismos. Por ejemplo, la Escherichia coli, cuando se encuentra en medio de glucosa o medio de sales, tiene un tiempo inicial de duplicación de 17 minutos, a diferencia del Streptococcus lactis, cuando se encuentra en leche, que empieza a duplicarse a partir de los 26 minutos. Independientemente del tipo de tiempo que el microorganismo requiera para empezar su crecimiento exponencial, todos los microorganismos van a responder a un mismo ciclo que tiene 4 fases principales. La primera fase se conoce como fase o etapa de latencia, que es la fase 1, que se va a dar cuando una población microbiana se inocula, es decir, se introduce o llega a determinado sustrato o medio fresco. Este crecimiento va a suceder
poco tiempo después que el microorganismo llega a ese alimento. Algo importante que hay que considerar: si llega un microorganismo que está en otra fase distinta de latencia, en otro tipo de sustrato, esta fase se va a obviar. La segunda fase se conoce como fase exponencial y es la consecuencia de que la célula empiece a dividirse en dos de forma constante y bastante rápida. Hay que considerar que aquí es donde se da lugar el crecimiento exponencial. Esta fase va a estar influenciada por ciertas condiciones que son las que vamos a estudiar más adelante y también por las características genéticas del microorganismo. Algo que es importante destacar es que los microorganismos procariotas van a crecer mucho más rápido que los eucariontes, esto principalmente por la estructura sencilla que tiene este tipo de célula. La tercera fase es la fase estacionaria y se da cuando el medio de cultivo se ha agotado, es decir, cuando ya los nutrientes con los que el microorganismo se estaba nutriendo, que provienen del alimento, empiezan a perderse, empiezan a ser menos cada vez por el mismo consumo que ha provocado el microorganismo. El crecimiento o la exponencial en este caso va a empezar a realizarse de una forma más lenta. Habitualmente puede ser por un tipo de nutriente que se esté agotando o por la generación de un producto que se esté acumulando dentro del sustrato. Por ejemplo, en el caso de la producción de vino, el nutriente inicial que necesitan las levaduras es glucosa. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, los microorganismos van consumiendo la glucosa y van generando dióxido de carbono y etanol. Quiere decir que después de cierto tiempo de crecimiento de esos microorganismos, la glucosa se va agotando y la cantidad de etanol va aumentando. Las levaduras no soportan un contenido de etanol dentro del mosto o dentro del líquido o el jugo que pusimos a fermentar mayor a un 15% en grado alcohólico. Quiere decir que una vez que se va acercando la cantidad de etanol a ese 15%, el crecimiento exponencial va a disminuir de manera significativa. En esta etapa, la fase número 3, hay que considerar que la cantidad de células que van a duplicarse es mucho menor, sin embargo, siempre se van a desarrollar distintas funciones celulares conocidas como metabolismo, por ejemplo, aquellas que van a desarrollar la síntesis de diferentes tipos de productos, como en el caso de la síntesis de proteína. La cuarta fase, que es la última de este ciclo celular, se conoce como fase de muerte o declive. Aquí ya no hay ninguna reproducción, puesto que ya se ha agotado la gran parte del nutriente que las células podían haber obtenido como alimento. Y es entonces donde las células o los microorganismos empiezan a morir, y muchas veces esta muerte viene acompañada por un proceso en que la membrana celular de la bacteria o del hongo se va a romper y lo que va a producir es una salida de todo el material intracelular. A este proceso se le conoce como lisis celular. Entre los factores principales que se necesitan para que haya un correcto crecimiento microbiano, se consideran dos tipos. Hay factores intrínsecos, que son los que van a corresponder a las características físico-químicas del alimento, y hay factores extrínsecos, que son aquellos que van a depender de las condiciones de almacenamiento y las condiciones ambientales a las que se encuentre expuesto dicho alimento o el sustrato. Existen otras características u otros factores propios de los microorganismos y se conocen como factores implícitos. Estos factores van a ejercer una selección sobre la flora microbiana inicial, beneficiando de este modo a unas especies con relación a otras que no van a poder soportar, de acuerdo a sus características genéticas, vivir en determinado sustrato. Estos factores son los que se
pueden manipular dentro de la biotecnología alimentaria para obtener productos con mayor tiempo de vida o productos con mayor calidad microbiológica y con calidad aceptable. Por eso es la importancia del estudio de estos factores a la hora de la manipulación, la conservación o la producción de alimentos. Entre los factores intrínsecos, que son los que dependen del alimento, se pueden encontrar a la cantidad de nutrientes, también al pH, a la cantidad de agua disponible que se tenga en el alimento o al oxígeno que se encuentre en los espacios porosos, y también se puede mencionar otro tipo de factores que no todos los alimentos lo van a tener, como puede ser la presencia de ciertas estructuras biológicas. Aquí se está hablando de piel, de tegumentos, de conchas, que no va a impedir generalmente la entrada de microorganismos en los alimentos, solamente lo que va a hacer es dificultar el ingreso de los microorganismos. Además, también se puede considerar otros factores como la presencia de sustancias naturales en los alimentos, que sirve como otro tipo de barrera para evitar la entrada de microorganismos no deseables. Por ejemplo, una sustancia que se conoce como alcina, que está presente en el ajo, que impide el crecimiento de ciertas bacterias, o como el lisocima, que es presente en la clara de huevo, o la lactoferrina, presente en la leche. Sin embargo, como ya mencioné anteriormente, no todos los alimentos van a disponer de este tipo de barreras contra el crecimiento microbiano. Cuando se habla de nutrientes, hay que considerar entonces que todo microorganismo va a llegar al alimento y lo va a utilizar como fuente de nutrientes. Se habla entonces que los microorganismos van a desarrollarse en un alimento de acuerdo al menor o al mayor contenido en proteínas y en azúcares principalmente. También otro tipo de nutrientes como aminoácidos o vitaminas, y esto va a determinar si el microorganismo es capaz de crecer en este alimento. Algo importante que hay que considerar también en el caso de los nutrientes es las concentraciones que hayan de un determinado componente. Por ejemplo, en el caso del azúcar, estoy hablando de la sacarosa, ningún microorganismo resiste a concentraciones mayores a 65 grados Brix o 65%. Por lo tanto, una mermelada a 65 grados Brix se considera que es muy poco afectable por la gran mayoría de los microorganismos. Hay que considerar que no todos los microorganismos van a tener la misma demanda de nutrientes. Quiere decir que los mohos son menos exigentes en comparación a las bacterias, que sí van a ser un tanto más exigentes de acuerdo al tipo y a la cantidad de nutrientes que tenga el alimento. El otro factor intrínseco es el pH, y hay que recordar que el pH es el factor que mide el nivel de acidez o alcalinidad de un alimento u otro tipo de producto donde puedan crecer los microorganismos. Y este va a variar en una escala de 0 hasta 14, considerando que 7 es un pH neutro y mayor a 7, es decir, de 7 a 14 se considera un pH básico o alcalino, y un pH de 0 hasta 7 se considera un pH ácido. Es decir, que conociendo el pH y siendo utilizado de manera eficiente, se permite manipular el crecimiento microbiano. El pH va a afectar también la tasa de supervivencia de los microorganismos que hayan logrado ingresar a determinado alimento, y esto lo estoy hablando desde el punto de vista de almacenamiento. Es decir, ya decía que una mermelada a 65 grados Brix evita que se desarrollen y que crezcan microorganismos, y a esto se le puede sumar que a determinado pH ese producto va a lograr conservarse durante más tiempo, puesto que los microorganismos que hayan quedado como remanente pueden no pasar a la siguiente fase del ciclo. De acuerdo al pH óptimo en que se van a desarrollar y se van a empezar a multiplicar los microorganismos,
se pueden establecer tres grupos. Los microorganismos acidófilos son los que crecen a un pH óptimo de 4 a 6. Los microorganismos neutrófilos, los que tienen un pH de 7 a 8, considerado como óptimo, pero que no pueden vivir a pHs menores a 5. Y por último, los alcalófilos o basófilos, que el pH óptimo en el que ellos van a poder desarrollar las diferentes funciones metabólicas es de 9 a 10, considerando que no van a soportar pH menores a 7 ni mayores a 11. Al considerar la actividad de agua disponible hay que tener en cuenta que hay diferentes grados de dependencia. Sin embargo, no se conoce ningún organismo vivo que no dependa del agua. Y esto es uno de los principales factores que va a determinar la facilidad con la que un microorganismo puede crecer en el alimento y consecuentemente deteriorarlo. Las exigencias mínimas para cada microorganismo son diferentes y de manera general se puede especificar que los mohos y las levaduras van a soportar ambientes con menos cantidad de agua que la mayoría de las bacterias. Una medida entonces para determinar la cantidad de agua presente en un alimento es la actividad del agua, en la que en una escala de 0 a 1 se va a expresar la cantidad de agua que puede tener el alimento. La actividad de agua cercana a 0 es un producto menos perecedero, lo contrario si dicha actividad se acerca a la unidad. Según la actividad de agua que necesitan para crecer distintos microorganismos, se van a clasificar en microorganismos osmófilos, que resisten a una actividad de agua mínima de 0.90 y a una actividad de agua óptima que se encuentra entre 0.98 y 0.99, una actividad de agua bastante alta, a diferencia de los xerófilos, que tienen una actividad de agua mínima, es decir, resisten a actividades de agua mínima de 0.75 y una actividad óptima de 0.8 hasta 0.9. Y los halófilos, que pueden resistir actividad de agua menor o cercana a 0.6 y una actividad de agua óptima entre 0.75 y 0.8. La disponibilidad de oxígeno tiene que ver con la cantidad de oxígeno que va a permanecer en los espacios porosos del alimento, no el oxígeno atmosférico, sino los espacios dentro del alimento que contengan moléculas de oxígeno. Aquí se va a considerar la clasificación de 5 tipos de microorganismos. Y esto es importante y se considera como parte de los factores intrínsecos, porque de acuerdo a ciertas prácticas se puede disminuir o aumentar la cantidad de oxígeno. Por ejemplo, si se pone a hervir determinado alimento, este proceso de calentamiento lo que va a hacer es que el oxígeno que hay entre los espacios porosos se disminuya en cantidad. Ahora, la clasificación se hace en 5 grupos. El primero son conocidos como microorganismos aerobios estrictos, y estos van a requerir de forma obligatoria oxígeno para crecer. Los anaerobios facultativos pueden crecer en presencia de oxígeno o también en ausencia de oxígeno. Sin embargo, la cantidad de oxígeno que van a requerir es bastante pequeña. También se encuentran los anaerobios estrictos, que crecen solamente en ausencia de oxígeno. La presencia de este elemento obliga a que los microorganismos empiecen una fase de muerte, que en algunos tipos es bastante rápida. También se encuentran los anaerobios aerotolerantes, que van a crecer en ausencia de oxígeno, pero la presencia de este elemento no va a perjudicar su crecimiento. Y por último se encuentran los microaerofílicos, que van a requerir ciertas concentraciones bastante pequeñas de oxígeno para poder crecer. En el caso de los factores extrínsecos que dependen de las condiciones a las que se somete el alimento, estoy hablando específicamente de condiciones de almacenamiento o de procesamiento, se van a encontrar o distinguir 3 tipos: el factor temperatura, el factor humedad relativa y el factor oxígeno atmosférico. Uno
Uno de los factores más relevantes en el crecimiento de los microorganismos es la temperatura. Y si se habla desde el punto de vista de seguridad alimentaria, se considera como el más importante de todos los factores extrínsecos. Esto considerando que todos los microorganismos necesitan una determinada temperatura para desarrollarse a su velocidad máxima. A la temperatura a la que se desarrolla esta velocidad se conoce como temperatura óptima o temperatura ideal. Los microorganismos frecuentemente son clasificados en 4 grupos. Algo importante antes de mencionar los grupos es que a temperaturas muy elevadas se logra una destrucción de cierta parte, la mayor parte de los microorganismos presentes en el alimento. Cuando solamente se disminuye la temperatura hasta grados de congelación o refrigeración, lo que se hace es inactivar o estancar la actividad celular, es decir, la célula queda en un estado inerte o un estado de latencia. Sin embargo, a medida que se aumenta la temperatura hasta descongelarlo o regresarlo a temperaturas ambientes, se vuelve a reactivar todas estas actividades celulares. Por lo tanto, se puede decir de una forma vaga que las temperaturas elevadas matan al microorganismo y las temperaturas bajas lo que hacen es inactivarlo. Los microorganismos se pueden clasificar según la temperatura óptima en psicrófilos que se desarrollan a temperatura de entre 12 a 15 grados y temperaturas mínimas de hasta menos 5 grados Celsius y a temperaturas máximas de 20 grados Celsius. Fuera de este límite de menos 5 o 20, las actividades celulares van a ser bastante lentas. En el caso de los psicrótrofos, se van a desarrollar a temperaturas óptimas de entre 25 a 30 grados Celsius. Lo que no quiere decir que a temperaturas más bajas o más altas puedan desarrollarse. En el caso, la temperatura máxima que puede soportar un microorganismo incluido en este grupo es de hasta 35 grados Celsius y la temperatura más baja es de 5 grados Celsius bajo cero. Los microorganismos mesófilos son aquellos que van a desarrollarse a partir de los 5 grados Celsius con temperaturas mínimas y temperaturas óptimas de 30 a 45 grados, soportando temperaturas de hasta 47 grados Celsius. Por su parte, los microorganismos termófilos van a empezar un desarrollo a partir de los 40 grados Celsius. Menor a esta temperatura se encuentran en un estado de latencia. Las actividades celulares van a desarrollarse de una manera más rápida a unas temperaturas entre los 55 y los 75 grados Celsius, soportando temperaturas que llegan hasta los 90 grados Celsius. La humedad relativa se va a definir como la cantidad de agua que está presente en el aire. La humedad relativa debe considerarse sobre todo cuando hay un almacenamiento de dicho alimento. Por ejemplo, en el caso de granos debe de considerarse la humedad relativa de la bodega donde se almacena, pues esto puede provocar un aumento en la cantidad de agua porque se conoce el equilibrio higroscópico, que es la capacidad que tiene determinada sustancia de aumentar la cantidad de agua a través de la humedad relativa. Cuando hay un aumento en la cantidad de agua del alimento, se va a aumentar la proliferación microbiana, generalmente una proliferación no deseada. En el caso, por ejemplo, de los granos que ya les hablaba, si la humedad donde se almacena es demasiado alta, lo que va a proliferar es el aumento en la cantidad de moho que puede desarrollarse en el grano. El crecimiento microbiano a menor humedad relativa va a ser mucho menor, y cuando la humedad relativa aumenta, va a aumentar también la cantidad de microorganismos que pueden afectar el alimento. Esto de acuerdo también a lo que hablábamos anteriormente sobre la actividad del agua disponible. En el caso del oxígeno atmosférico, aquí se retoman los 5 grupos que se
clasifican los microorganismos en dependencia que tienen del oxígeno. Sin embargo, el oxígeno atmosférico se considera la cantidad de oxígeno en el que se dispone el alimento a la hora de almacenarlo o conservarlo. Es desde ahí que nacen una gran cantidad de métodos para conservar el alimento libre de oxígeno. Uno de ellos son los empaques al vacío, o en el caso de las frutas y hortalizas, el almacenamiento en ambientes de atmósferas controladas.